Veracidad. Análisis. Hasta que caiga la tiranía, con Norvey Marín. Y ya se encuentra en este momento con nosotros el diputado Hernán Alemán desde la clandestinidad, quien nos permitió en exclusiva dirigirse a los venezolanos para hablar de un tema puntual que ha venido resonando, tiene que ver con la Operación Gedeón. El día de ayer estuvimos observando, escuchando y leyendo un texto que indicaba en una de sus declaraciones sobre aquellos que vendieron la operación y nombraba a una persona específica, el capitán Antonio Sequea. Además de mencionar algunos elementos de algunos soldados o algunos de los miembros de esa operación que ya habían pasado al territorio colombiano y que también otros que se encontraban en la clandestinidad. Diputado, gracias por estar con nosotros, para toda Venezuela, para Latinoamérica, a todos aquellos que nos están escuchando, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Marín, un placer. De verdad que es mucho lo que se tiene que hablar y falta por hablar sobre lo que para nosotros se llamó movimiento restaurador y no Operación Gedeón. Vamos entonces, si me permite, diputado, a las preguntas de todo este proceso, de toda la operación. Usted habla de lo responsable o el responsable de la entrega de esta operación y mencionó a Antonio Sequea. ¿Cómo llega usted a la conclusión de que la persona que entrega esta operación es este capitán? Fíjate, nosotros cuando iniciamos toda esta actividad desde el año pasado, en mayo, se establecieron varias planificaciones. Desde mayo hasta diciembre no tenía ninguna participación, sino todo era dirigido por el general. Posteriormente entró el general Cliver Alcalá. Jordan. Sí, el general Cliver Alcalá. Entró Jordan. Se convirtieron, fíjate, el general Alcalá, un hombre del ejército, un general, un mayor general, un hombre de tropa. Y entra Jordan, boina verde, un hombre formado, con decoraciones y todo, los dos líderes de esta operación. Producto de la situación económica, en enero entra el capitán Sequeda para hacerse cargo de uno de los strikes que nosotros llamábamos strike. Específicamente en el strike que él iba a formar estaba no en Riohacha, sino estaba específicamente en Palomino. Estaba en Palomino. Posteriormente se levantan todos, yo participé varias veces, que fue allí en Santa Marta, todos se levantaron y todos fueron a Riohacha. Se le entrega como la coordinación de todos estos campamentos al capitán Sequeda. Sucede lo que sucede en marzo, el 24 de marzo, porque inclusive yo estaba en Bogotá, me fui a Riohacha a esperar al general el día 23, que fue el último día que hubo vuelo, que fueron cerrados los aeropuertos por la pandemia, y el general estaba el 24, habíamos quedado de encontrarnos en el hotel en Riohacha. Cuando me comunicó con el general me dice el problema que sucede con las armas. Y el día 26 para nosotros fue una sorpresa que llegara lo que sucedió con relación a que el general era buscado por la DEA. Y el general pues se entregó. Desde esa fecha había perdido contacto total porque yo inclusive no tenía ninguna relación con el capitán Sequeda. ¿Qué sucede? Por supuesto, yo estaba enterado de lo que se iba a producir, pero no de los cambios que se produjeron. El primer cambio es que el nombre de la operación cambia
cambia de elemento fundamental, que era una misión restauradora y que se basaba fundamentalmente en el artículo 333 de la Constitución y el 350 de la Constitución, que se fundamentaba en el no reconocimiento de la autoridad usurpada. Y nuestro propósito era fundamentalmente el rescate de la Constitución, en el reconocimiento del presidente interino y del nombramiento que se tenía previsto, que era la Comisión de Restauración y posteriormente las elecciones libres. Para nosotros, el cambio del nombre, después el aparecer como un grupo militar comandando, para nosotros eso nunca fue tema de conversación ni de discusión ni nada. Ahí estaba previsto el reconocimiento al Estado de Derecho. Bueno, suceden las cosas. A los 2 días nos llaman unos de los que lograron bajarse de las embarcaciones y llegar a orillas, nos llaman que la operación y el señalamiento de todos, de los 3 que logramos hablar, fue decir al unísono que el responsable de todo eso era el capitán Sequeda. Cuando usted dice, diputado, al unísono, ¿a quién se refiere? De las personas que estaban planteando que se trataba de la persona que había entregado la operación. A tres de los jóvenes que estaban en la operación, a 3 de los que participaron en la operación. Porque para nosotros lo que sucedió con Pantera fue un asesinato vil, una manera de lo que acostumbra el régimen. Y por supuesto hicieron montar todo ese espectáculo. Varios de los muchachos que lograron tomar las orillas, que algunos fueron capturados, ratificaron que esa situación se dio de esa manera. Inclusive ayer capturaron a otro de los jóvenes que allí participaron. Así es. Nosotros tenemos la aspiración de que alguno pueda salir de esa jauría que cargan detrás de ellos, de esos valientes jóvenes que fueron verdaderamente con un propósito libertario. Porque yo quiero insistir en lo siguiente, Marín, en que yo no sé por qué personeros digamos, del gobierno interino quieren hacer ver que nuestra acción fue una acción sometida bajo el esquema de estar financiados por el régimen. Y yo quiero ratificar, yo soy un hombre de la política, tengo 65 años de edad y tengo 40 años en el ejercicio de la política y tengo 20 años de oposición férrea, como señalar de ser un hombre de vacilaciones con el régimen, en absoluto. Y por lo tanto no acepto ningún término donde se quiera inmiscuir, en donde nosotros fuimos financiados o fuimos comprados por el régimen, en absoluto. La posición que hoy tengo aquí en la clandestinidad es de lucha contra el régimen, no de vacilación ni de convivencia, es de lucha contra el régimen. Por lo tanto, si algo aquí falló, fue que los recursos económicos teníamos que haber ido y prácticamente nos convertimos en una operación de mendicidad, pero para nosotros el propósito fundamental era la libertad de Venezuela. No creo que se atrevan a jugar con la memoria de esos valientes jóvenes, de esos valientes soldados que fueron asesinados, para pensar que fue verdaderamente una payasada que nosotros fuimos. Ya para el mes de diciembre
se sabía que estaba infiltrada la operación, ya el régimen tenía conocimiento de la operación. En el mes de diciembre se presenta en los campamentos Jordan Cleveland Alcalá manifestando la posibilidad de activar esa operación, aun cuando esta operación se conocía abiertamente. ¿Quién fue el responsable de, aunque el régimen conocía esta operación, de llevar a estos muchachos como carne de cañón? Se pregunta mucho, porque ya el régimen lo estaba esperando. El régimen conocía abiertamente esta operación. Ciertamente que había una situación de mendicidad. Muchos de los muchachos que nosotros Pero hemos... fíjate los... Muchos de los muchachos que nos comentan internamente en los campamentos, ellos los que comían, la mayoría ellos eran lentejas. 7 meses comiendo muy mal, en situación muy lamentable, en la que se encontraban muchos de nuestros soldados, muy bajo de peso, casi en situación famélica en algunos de ellos. Pero lo que me llama la atención es quién se hace responsable de llevar a cabo una operación que ya estaba infiltrada, que ya se conocía abiertamente. ¿Quién fue el encargado de que se llevara, de que se ejecutara esa operación? Pero fíjate lo siguiente. Desde hacía tiempo, el gobierno trataba de hacer ver que conocía la operación. El gobierno tenía algunos rasgos de la operación, pero no era verdad que conocía lo intrínseco de la operación, el plan intrínseco propio de la operación, la fecha, por dónde íbamos a entrar, ni nada de eso se conocía. El gobierno inclusive hubo un momento en que tiró unas coordenadas sobre el caso de Riohacha. Las coordenadas daban en el mar, no daban exactamente. Había gente, ojo, la grabación que me hacen a mí demuestra esa grabación en el cual aparezco yo, es hecha en enero. Esa grabación fue hecha en enero. Por lo tanto, si fue hecha en enero, por supuesto que es determinante que la persona que me grabó, que pasó esa información, desde enero estaba, pero no tenía los conocimientos de qué día se iba a dar, de cuántos hombres estaban participando, de cuáles eran las condiciones que nosotros teníamos. Posteriormente, la otra conversación donde participa el general, esa conversación se dio en febrero, que nos graban también. Quiere decir que el régimen tenía conocimiento de alguna acción, pero no la tenía en concreto. ¿Por qué? Porque el único que tenía eso solamente era el general y Jordan. No, nosotros estábamos jugando con vientos, con luna, con claridad, con toda una serie de elementos tácticos que se necesitan para una operación de este tipo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que toda la gente que venía participando con nosotros desde mayo, desde junio, toda esa fecha, fueron sacados, fueron sacados. Entonces, para nosotros es poderosamente también llama la atención. ¿A quién lo saca a toda esta cantidad de jóvenes, de militares, policías? ¿Quién lo saca? Antonio Sequea. Antonio Sequea. Nosotros tenemos conocimiento de que Antonio Sequea aparece por en el campamento Traitre, aparece en el mes de enero, el 7 de enero se aparece Antonio Sequea. Exactamente. Usted previo a esta conversación me comentaba, el diputado, que Sequea estaba en un hotel y estaba acompañado con un grupo más de soldados, de personas. ¿Cómo supo usted de esa información? Bueno, porque resulta que todavía tenía contactos con los funcionarios. No, solamente hay tantos campamentos. Se queda con sus personas de movimiento. Cuando se produce lo del general, lo de marzo, allí se pierde totalmente el control, se pierde el control y es donde asume en la conducción el capitán Sequeda, sobre todo porque, vuelvo a repetir, para nosotros el nombre de Gedeón no existía, para nosotros una junta militar no existía,
Eso para nosotros, para mí es novedoso cuando el propio régimen habla de una junta militar que la tenían en los papeles, que la tenían en esto, que la tenían. Para nosotros eso no existía, porque para nosotros existía un presidente interino que era Juan Guaidó, y nosotros el paso siguiente era nombrar la junta de transición, y el paso siguiente era después ir a elecciones libres. Esa era nuestra condición fundamental. Y por supuesto nombrar un CNE, nombrar un grupo de notables para revisar el problema del Poder Judicial. Exactamente. Eso era lo que estaba planteado, la libertad de Venezuela y el rescate de las instituciones. Es que desde su origen, y el mismo JJ Rendón preguntaba en una entrevista realizada por Fernando El Rincón, él respondía que cuánto vale la libertad de nuestro país, $50.000, haciendo mención al tema el tema vinculado con el contrato. Pero me llama la atención ahora porque hay un momento donde desde su origen la intención es positiva de sacar esta estructura criminal, y que hoy la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, tiene precio para la DEA. Sabemos que ellos, en base al artículo 333 y 350 de la Constitución, como usted ha mencionado. Ahora yo me detengo en lo siguiente. Usted dice que pierde contacto con este campamento en el mes de marzo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo acceso a este campamento? ¿Quién lo estaba dirigiendo en ese momento? Los campamentos tenían varias coordinaciones. Habían 2 campamentos en Río Hacha y un campamento en Santa Marta. Se autoriza abrir un cuarto, que es el que iba a abrir, se queda en Palomino, buscando reclutar a alguna de la gente que estaba por allí suelta. A la final no se constituyó ese campamento, sino que se levantó el de Santa Marta y se hicieron los 3 en Río Hacha. Y se desplazaron los comandos, se desplazaron quienes estaban al frente de eso. O sea, en la medida en que Sequeda fue asumiendo el control, fue desplazando las coordinaciones que estaban allí. Y eso, posteriormente, ya yo era una relación directamente con el general. Yo estaba actuando desde el punto de vista político en esta acción, y sucede lo que sucedió en el mes de marzo, y prácticamente se perdió el control de eso. Por eso repito, para mí existe el hecho primario de nuestra actividad, que se dio con dificultades, con planteamientos. Inclusive yo soy diputado principal de la Asamblea, conversaba con Guaidó, Guaidó nombra una junta o un equipo donde estaba JJ Rendón. El conocimiento que tengo de las reuniones que se dieron en los Estados Unidos para llegar al acuerdo, lo de la firma del documento, cosa que yo no puedo ratificar porque yo no estuve allí. Conocí a Jordan, conocí a Jordan desde el 9, compartí con Jordan desde el 9 de diciembre hasta el 26, hasta el 27 de diciembre, en donde pueda hablar bien de ese señor, lo haré, porque ese boina verde, ese americano estadounidense, siempre, a pesar de que nunca llegaron los recursos, nunca nos suministraron los recursos, nunca doblegó, nunca dijo yo renuncio a esta acción. No, por el contrario, decía hay que ir a esa acción, hay que terminar ese régimen, hay que ir, después veremos. Nunca puso como contrapeso ninguna remuneración, ninguna contraproducción, ninguna condición económica. Ahora, hay que destacar algo, diputado, porque tanto el diputado Sergio Vergara como JJ Rendón, pero sobre todo Sergio Vergara, en su carta de renuncia, él anunciaba que ya para el 8-9 de noviembre ya se había retirado esa vinculación directamente con Boudreaux por algunas razones, ¿no?
De hecho, nosotros en entrevistas que hemos hecho internamente a diferentes soldados, personas que participaron dentro de los campamentos y manifestaban algunas inquietudes en relación y críticas al trabajo de Goodrow, entre eso, la forma como planteaba la gran facilidad para todo lo que se estaba haciendo. Dos, cómo ejecutar una operación con una embarcación contra las brisas, en este caso del Mar Caribe, que iba a torpedear de alguna manera el cansancio que iba a generar, y lo tuvimos nosotros en entrevista al contraalmirante Molina Tamayo, también que nos explicaba con detalle las fallas que tenía esta operación. Y que el mismo Sergio Vergara resalta ya para el 9 de noviembre, ya se había descartado la posibilidad de que, además porque estaba infiltrado, el apoyo de Goodrow. Vamos ahora a verificar, porque estas dificultades internas que se van dando y que los mismos jóvenes soldados que son testigos de lo que ocurría, cómo se lleva a cabo una operación cuando ya se había descartado por parte del presidente encargado Juan Guaidó el pago, sabiendo que Goodrow tiene una empresa, ¿no?, que cobra para hacer este tipo de operación. Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿por qué se lleva a cabo algo que ya se había descartado? Yo no comparto esa aseveración de razón elemental. Yo estaba con Jordan el 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, donde se estaba esperando un recurso. Ya era un recurso mínimo, ojo, porque en vista de que no había cumplimiento en las conversaciones efectuadas, se había movido por otra vía, por otra parte, la consecución de uno de los elementos fundamentales, que era el armamento. Y eso se había logrado. Y por supuesto, como se había logrado con esfuerzos para fuera de la negociación, todo bajaba, y lo que se quería era fundamentalmente el recurso necesario para mantener lo que se refería a toda la alimentación y toda la necesidad, porque ya se había conseguido eso por otra vía, no por esta, porque en ningún momento, yo puedo decirlo responsablemente, sentimos el apoyo para que verdaderamente esta ejecución se llevara a cabo. Son muchas las interpretaciones que se les puede dar hoy, porque definitivamente no se llegó a su objetivo. Ojo, yo estoy convencido que si los recursos se hubiesen dado, no hubiésemos tenido infiltraciones, porque no hubiésemos tenido que andar de mendigos. Si los recursos hubiesen llegado, no hubiésemos tenido que estar contratando, tendríamos que estar pidiendo colas ni nada por el estilo. Si los recursos se hubiesen dado, todo hubiesen tenido nuestros soldados, nuestros valientes soldados, sus 3 comidas al día. Si los recursos se hubiesen dado, otra cosa pasará hoy. Porque yo no tengo absolutamente duda que la planificación, y es una cuestión de que se siéntanse los que critiquen y los que saben de todo esto, siéntense desde el punto de vista militar técnico con el general Alcalá y con Jordan para establecerle. Lo que yo no puedo decir es que un boina verde no sabe, porque todo el mundo tiene que tener conocimiento de la formación que lleva un boina verde, y todo el mundo debe saber de la formación. Si algo prevaleció fundamentalmente la condición del general Cliver Alcalá de dirigir esto, es porque tenía condiciones y sobre todo valentía, porque muchos son los que hablan, pero de las oficinas, muchos son los que hablan, pero de un café. Sabroso es estar metido en el momento preciso para ir a comandar
con un batallón la toma de lo que debe ser la libertad de un país. Tocamos allí dos puntos, porque llega un momento en que ya no se financia esta operación, no se bajan los recursos. Cuando usted dice que no se bajan los recursos, ¿quién tenía que bajar los recursos? Con quienes se habían convenido. Si había un convenimiento, tenían que llegar al cumplimiento de eso. Claro, hasta ahora Ahora, para nosotros era más importante, para nosotros era más importante el objetivo, que es la libertad de Venezuela. Y seguimos empeñados en eso. Claro, y eso es lo más importante. Ahora, llama la atención, diputado, porque el mismo JJ Rendón había dicho que se había descartado esa vinculación con Jordan. Por eso no se bajan los recursos, según lo que ha manifestado en diferentes entrevistas el mismo JJ Rendón. Ahora, repito que hasta el 15 de enero que yo estuvieron esperando, ya se tenía casi todo, por esfuerzo propio, porque nunca se cumplió nada de lo que supuestamente se logró concretar. Ahora, si usted dice, diputado, que Antonio Sequea ya estaba dentro del campamento, llegó una persona clave que lo trajo el mismo Antonio Sequea, según la información aportada por diferentes soldados. Llegó una persona clave que es, y ellos le llamaban el comandante, Jairo Bertermier, que el 30 de abril del año pasado había manifestado que lo habían engañado, pasó una semana encarcelado y luego lo liberan. Pero él estuvo allí participando. Críticas internas de que él era también parte de ese infiltrado. Ahora, ¿cómo la operación comandada por Antonio Sequea, cómo los soldados, sin ningún tipo de análisis crítico de que estaban infiltrados, y que en el mes de marzo desaparecen, luego se opera esto? ¿Quién opera? ¿Solamente Antonio Sequea operó esta operación, ya distanciado de Cleaver, distanciado de usted mismo? ¿Quién fue el que internamente actuó y activó la operación? Desde el momento en que el general desaparece, que perdemos control, desde allí hasta el día que suceden los hechos, nosotros no tenemos conocimiento. A quienes desplazaron, por qué los desplazaron, en dónde estaban hospedados, a dónde estaban acampando, estaban comiendo, qué sucedía, qué pasó. Yo me entero del hecho por lo que sale el general, el ministro de Relaciones Interiores denunciando que han dado muerte, tal, y entonces empiezo a moverme, a preocuparme, tal, sin saber qué pasó, qué había pasado si esa era una lancha pequeña, dónde estaba la lancha grande, qué pasó con el armamento, qué sucedió. Me extrañaba que no hubo ningún tirito, ni un disparo, que no aparecían las armas por ninguna parte. Según los jóvenes que se comunicaron con usted, el tiempo que estuvieron en esos campamentos de forma clandestina, 2 días después, hasta la activación, me llaman, 2 días después me llaman para decirme, diputado, nos vendieron, nos entregaron, nos traicionaron. Bueno, y después todo lo visto de que era financiado o de que en Maracay, en Caracas estaba un miembro que era de la DEA, que dirigía, que aquí fueron financiados por un señor. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Nosotros desconocemos, no sabemos por qué, cuál fue la situación, en dónde estuvieron, por qué. Lo que está claro es lo siguiente, que ahí, y ojo, hemos tenido las dificultades que los han perseguido, inclusive ayer agarraron a uno de los muchachos,
que tengamos la oportunidad de hablar personalmente, porque no queremos comprometerlos, no queremos que los agarren los que todavía quedan, y lo que aspiramos es que ellos de propia voz le puedan decir al mundo lo que sucedió desde el momento en que se fueron de los campamentos hasta el día de lo que sucedió la acción. Ustedes pierden el contacto con ese campamento. Esto Ya allí estaba. solo lo podrá decir porque Ya allí los campamentos, según inclusive la periodista Sebastiana Barraez, ella en uno de sus artículos sostiene la comunicación que tenía Diosdado Cabello con Antonio Sequea. Ella manifiesta abiertamente que había una comunicación. Ahora, dándose estas comunicaciones y que entre los mismos muchachos se hablaba de las comunicaciones entre Diosdado y Antonio Sequea, y no era el único, no era el único con el que conversaba. Ahora, ya una vez que queda en manos de Sequea esta operación, ¿usted cree que allí ya no era parte de la operación, sino era ya un proceso de una operación vendida? por supuesto, lo que dicen, lo que nos dijeron los muchachos después que yo aspiraba, mi aspiración, que allí estaban los soldados, que estaban los que estaban al frente, mi aspiración y el sueño era que iban verdaderamente con ese propósito. Pero por favor, después de ver lo que sucedió, las incógnitas que habían, no hubo un tiro, los agarraron entregados, esto, aquello. O sea, había una incógnita, pero la despejamos después que nos dicen. Bueno, imagínate, los mismos que allí participaron nos dicen eso, que tú puedes pensar que cuántos traidores nacen todos los días, cuántos hombres, pero no tengo absolutamente duda que el que me grabó y el que entregó todo esto serán parte de este país, pero habrán viven y que todavía estamos dispuestos a dar lo que sea por la libertad de Venezuela. A nosotros en este momento las diferencias no son las que nos van a milanar para la obligación que nosotros tenemos, porque yo no entiendo cómo pueden haber todavía políticos o cómo pueden haber militares ante la ausencia patriota de ver cómo el pueblo nuestro sufre. Diputado, me quedo con tres, ya terminando nuestra entrevista, me quedo con tres elementos. Inicia un trabajo de misión restauradora de la democracia en nuestro país, que lamentablemente ya para el mes de diciembre esto ya estaba infiltrado, se conocía abiertamente, había un deseo de muchos soldados de operar, algunos se retiran. Antonio Sequea, como usted lo menciona, llega a la operación, se distancia con un grupo de soldados, desaparece, accionan esta operación, que usted manifiesta que la forma como se ejecutó evidencia que hubo una forma como se vendió esta operación. Pero en un inicio hubo un deseo positivo de la recuperación de nuestro país. Aquí hay un problema profundamente serio, ¿no? Y es que, ¿quién se encarga de cohesionar una operación? Hasta ahora no existe, no tenemos un consejo de asesoría militar del presidente encargado, Juan Guaidó. Ha sido la queja de muchos soldados. No tenemos una representación militar que nos indique, no vayan. Porque ¿cómo un capitán puede encargarse de una operación de esa magnitud? ¿Cómo un capitán puede encargarse de eso? Realmente no existe una organización, una representación del presidente encargado que le ponga coto, lugar, organización, articulación. Fíjate que ha sido un error y sigue siendo un error, porque por la vía que sea, como lo quiera ver, el estamento militar es una necesidad en el país y por lo tanto tienes que contar con el estamento militar. Como presidente interino, lo primero que tenía que haber nombrado un ministro, lo que sea, una junta, pero eso es necesario
no lo ha hecho, hágalo, hágalo, Pero es necesario. Todos son militares, hay que tener una sola autoridad militar. Eso, la autoridad italiana es vertical. Ahí no se puede divagar, no puede tener varios frentes, varias organizaciones en una sola. Y por lo tanto eso es necesario hacerlo. Espero que se tomen decisiones correctas. Espero que se articule el artículo 8 del TIAR y que nosotros podamos tener un representante. Esa tiranía no está jugando carrito. Esa tiranía está demostrando, y lo he dicho muchas veces, ¿cómo tú vas a negociar con hombres que saben que cuando los agarren le van a meter más años que el Chapo Guzmán? Esos van a jugarse la vida, pero se van a jugar la vida en contra de 30 millones de habitantes que tiene nuestro país, que están sufriendo todas estas calamidades. Ahí es donde tiene que estar la entereza del mundo. Diputado, gracias por estar con nosotros. Agradecemos su amplitud, su deseo de comunicar a los venezolanos en primicia para este canal hasta que caiga la tiranía. Bueno, gracias, muy amable. Estamos siempre a la disposición. Y que el régimen sepa que no de mío le va a aparecer en todos los movimientos necesarios para libertar a Venezuela.